Imagina que tienes 16 años, estás solo en Nueva York, no tienes dinero, no tienes estudios y tu familia se acaba de romper en 1000 pedazos. La mayoría de los chicos en esa situación acabarían trabajando en un restaurante de comida rápida o cayendo en la delincuencia callejera, pero Frank no. Frank decidió que la realidad era opcional. Imagina que ese chico entra en un hangar de la Pan Am y sale convertido en piloto, que entra en un hospital y sale convertido en jefe de pediatría, que entra en un juzgado y sale convertido en fiscal. Antes de poder comprar una cerveza legalmente, Frank Abagnale Jr. supuestamente ya había volado más de 1 millón de millas gratis, se había acostado con las mujeres más guapas de Europa y había robado 2,5 millones de dólares a los bancos más seguros del mundo. Es la historia del sueño americano llevado al extremo, la rebeldía perfecta. Spielberg la filmó y DiCaprio le dio su sonrisa, basándose en la autobiografía que el propio Frank vendió al mundo. Todos aplaudimos en el cine, pero hay un problema grave que nadie quiso ver durante 40 años. Si Frank Abagnale era el mentiroso más grande de la historia, ¿por qué asumimos que su libro de memorias era la única vez que decía la verdad? ¿Y si el crimen no fue robar bancos? ¿Y si el verdadero crimen fue robarnos la realidad a nosotros, a la audiencia? Hoy en La Voz del Expediente vamos a hacer algo que el FBI no hizo en los años 60. Vamos a cotejar las fechas. Bienvenidos a la deconstrucción del mito. La leyenda comienza en 1964. Frank huye de un hogar roto y llega a la gran ciudad. Se da cuenta rápido de que el mundo trata mejor a los adultos que a los niños, así que se altera el carnet de conducir. De repente, Frank tiene 26 años. Pero necesita dinero y observa algo clave. La gente no respeta a las personas, respeta a los uniformes. Según su autobiografía, Frank camina hacia las oficinas de la Pan Am en Manhattan. Les cuenta una historia lacrimógena. Es un piloto de paso, la lavandería del hotel ha perdido su uniforme y tiene un vuelo urgente. La empleada, deslumbrada por su encanto, no solo le da la dirección del proveedor de uniformes, sino que llama para autorizar la reposición. Frank sale de allí con un traje de gala de piloto, con sus galones dorados y sin pagar un centavo. Lo carga a la cuenta de la aerolínea. Así nace el Skyway Man. Frank descubre el Death Heading. Es un sistema donde las aerolíneas transportan a sus pilotos gratis en los asientos plegables de la cabina, el Jump Seat, para llevarlos a otros aeropuertos. Todo lo que necesita es el uniforme y una identificación falsa de la FAA. Se fabrica una usando una maqueta de un logotipo de Pan Am de un avión de juguete. Es burdo, pero funciona. Durante 2 años, Frank vive en el aire. Cuenta anécdotas increíbles, cenas en París, fines de semana en Roma. Dice que cobraba cheques falsos en los mostradores de los aeropuertos porque las azafatas, al ver el uniforme, ni siquiera pedían identificación. Era el fantasma de la terminal, el hombre que nunca estaba allí. Pero el aire se calienta. El FBI empieza a preguntar, así que Frank aterriza en Georgia y decide cambiar el disfraz. En el formulario de alquiler de un complejo de apartamentos de lujo, bajo la casilla Profesión, escribe la palabra pediatra. Se hace llamar Frank Connors. Se hace amigo de un médico real que vive en el edificio. Frank es una esponja. Absorbe la jerga, los términos médicos, la actitud. Cuando surge una vacante administrativa en el hospital local para supervisar a los internos en el turno de noche, Frank falsifica un diploma de Harvard y consigue el puesto. Aquí la historia deja de ser divertida y se vuelve terrorífica. Frank cuenta en su libro que, durante las guardias, dejaba que los internos hicieran todo el trabajo. Él solo firmaba y bromeaba. Pero una noche ocurre una emergencia. Un bebé azul. Un recién nacido con falta de oxígeno. La enfermera le mira esperando órdenes. Frank no tiene ni idea de qué hacer. Se queda paralizado. Según él, entendió en ese mismo momento que su juego tenía consecuencias mortales. Renunció al día siguiente y huyó. Una narrativa de redención. El estafador con conciencia. La huida lo llevó a Luisiana. Allí se enamora de una azafata, llamémosle Rosalie, como en el libro. Para impresionarla, dice que es abogado. Se encierra en una biblioteca durante semanas, falsifica un título de Harvard Law y se presenta al examen del Colegio de Abogados del Estado, el Bar Exam. Dice que suspendió 2 veces, pero a la tercera aprobó legítimamente.
A los 19 años, Frank Abagnale estaba en la oficina del fiscal general del estado de Luisiana. El lobo está literalmente cuidando de las ovejas. Hago una pequeña pausa. Como veis, acabamos de nacer y somos muy pocos todavía. Si quieres apoyar este formato diferente y que YouTube nos recomiende, suscríbete ahora y sé de los primeros en La Voz del Expediente. Y por si fuera poco, su leyenda incluye una etapa en Utah, donde supuestamente trabajó como profesor de sociología en la Universidad de Brigham Young durante todo un semestre, siendo adorado por sus alumnos. Piloto, médico, abogado, profesor, todo antes de los 21 años. El final de su carrera criminal, según su relato, es digno de James Bond. Cuenta que fue acorralado en Francia, en el pueblo de Montpellier, en 1969. Fue encerrado en la prisión de Perpignan. Frank describe esta cárcel como un agujero medieval, celdas sin luz, sin baño, durmiendo sobre el suelo de piedra, perdiendo 20 kilos de peso. Un martirio que lo purificó. Luego, la extracción. Y aquí viene una de las anécdotas más famosas, el escape del VC-10. Frank cuenta que mientras era trasladado en un avión VC-10 hacia Estados Unidos, fue al baño, desmontó el inodoro y se deslizó por el hueco y aprovechando que el avión estaba aterrizando en el JFK de noche, saltó a la pista desde el tren de aterrizaje y huyó en la oscuridad. Una hazaña físicamente imposible. Finalmente, el FBI lo atrapa, pero en lugar de pudrirse en la cárcel, el gobierno reconoce su genio. Le ofrecen libertad a cambio de enseñarles a atrapar a los estafadores. Frank acepta, se pone traje y corbata y se convierte en leyenda. Es una historia maravillosa, ¿verdad? Tiene ritmo, tiene glamour, tiene redención, solo tiene un fallo. Cuando cotejamos las fechas con los archivos, el castillo de naipes se derrumba. Gran parte de las hazañas más espectaculares no están respaldadas por ningún registro documental y en algunos casos son directamente contradichas por los archivos. Durante 40 años nadie cuestionó a Frank, pero la realidad es distinta. Según la exhaustiva investigación de Alan C. Logan, en su libro The Greatest Hoax on Earth, basada en archivos policiales y penitenciarios. Logan fue a los sótanos de los archivos, y lo que encontró destruye el mito de Hollywood. Frank Abagnale fue un delincuente real, sí, estafó bancos y cobró cheques falsos, pero la versión de supervillano internacional se desmorona cuando miramos los papeles. Vamos a desmontar el mito punto por punto. El piloto fantasma. Frank sí se vistió de piloto, pero nunca voló 1 millón de millas en cabina. La Pan Am no tiene registros de ningún Frank Williams en sus jump seats. La realidad documental sugiere que Frank usaba el uniforme principalmente para cobrar cheques falsos en bancos locales. ¿Y la cifra de 2,5 millones de dólares? Los registros y estimaciones policiales apuntan a un total cercano a los 100.000 dólares. Una cifra considerable, sí, pero muy lejos de los 2,5 millones que él reclama. El médico y el abogado. No hay registros de empleo en el hospital de Georgia. La Universidad de Brigham Young confirmó oficialmente que Frank Abagnale nunca dio una sola clase allí. Y lo más importante, el examen de abogacía. No existe ningún registro de que Frank se presentara al examen en Luisiana, y mucho menos de que trabajara para el fiscal general. ¿Por qué sabemos que es altamente improbable? Por las fechas. Aquí es donde la historia choca contra un muro. Los registros penitenciarios del estado de Nueva York muestran que, durante buena parte del periodo en el que Frank asegura haber ejercido como médico en Georgia y abogado en Luisiana, él estaba bajo custodia. Los archivos de la prisión de Great Meadow, en Comstock, lo sitúan allí como el recluso número 25.367 entre los 17 y los 20 años. Es físicamente imposible que estuviera en un estrado o en un quirófano mientras estaba encerrado en una celda a cientos de kilómetros. ¿Y el escape del avión VC-10 por el inodoro? Los ingenieros aeronáuticos y los registros del FBI coinciden. Es una fantasía. El sistema de presurización lo hace técnicamente imposible. Frank fue detenido, procesado y encarcelado como cualquier otro mortal. Pero lo más doloroso del mito de Abagnale no es que se inventara sus hazañas, sino que borrara a sus víctimas reales. En la película, Frank es un seductor que rompe corazones pero no hace daño. La realidad tiene un nombre, Paula Parks. Paula era una azafata real. Frank se obsesionó con ella.
Según la investigación de Alan C. Logan y el testimonio de la propia Paula, esto no fue un romance de película, fue acoso. Frank la siguió hasta Baton Rouge. Se presentó ante sus padres con su uniforme de piloto y su encanto y se ganó la confianza de la familia Parks. Le dieron alojamiento, le dieron comida, le trataron como a un hijo. ¿Qué hizo Frank? Según los registros policiales de la época y la denuncia de la familia, Frank les defraudó. Fue acusado de robar unos $1.200 mediante cheques falsos, dejando a la familia en una situación de grave perjuicio económico y emocional. No fue un crimen de guante blanco contra un banco sin rostro. Fue una traición directa a personas trabajadoras que le abrieron su casa. De hecho, Frank fue detenido finalmente en 1969 no por una persecución internacional del FBI, sino porque la familia Parks alertó a las autoridades locales. Entonces, ¿cómo engañó al mundo? En 1977, Frank apareció en el programa de televisión To Tell the Truth. Allí contó su historia exagerada. Al público le encantó. Se dio cuenta de que la historia valía más que los cheques. Los productores le dijeron que su historia real era demasiado simple y le pidieron que la aderezara, según relataron años después algunos participantes del programa. Frank lo hizo. Empezó a dar conferencias, escribió un libro, vendió los derechos a Hollywood. ¿Y el FBI? ¿Por qué no lo desmintió? Muchos analistas, como Alan C. Logan, en su investigación, señalan que la narrativa beneficiaba a ambas partes. Frank conseguía fama y dinero. El FBI, al llevarlo a dar charlas a su academia, aunque fuera sin sueldo oficial al principio, ganaba una excelente herramienta de relaciones públicas. Hemos reclutado al mayor genio del fraude. Fue una simbiosis mediática que funcionó durante décadas, aunque no hay evidencia directa de un acuerdo explícito, pero donde la verdad era lo menos importante. Recientemente, Frank, ya anciano, sigue repitiendo la historia del inodoro del avión y los millones robados, sin pestañear, a pesar de que los periodistas han demostrado con papeles las inconsistencias de su relato. Es un genio, sin duda, pero no un genio financiero o del disfraz, es un genio de la ingeniería social. Entendió antes que nadie que en la era de la información, la verdad importa menos que una buena historia. Nos estafó a todos. Pagamos la entrada del cine, compramos su libro y le aplaudimos. Y esa, amigos míos, fue su estafa maestra. Nos gusta pensar que los estafadores son encantadores, que hay magia en el engaño. Queremos creer que se puede burlar al sistema sin consecuencias. Pero cuando apagas el proyector y enciendes la luz de los archivos, solo ves a un hombre triste robando los ahorros de una familia que le dio de cenar. Cerramos aquí el expediente del mentiroso divertido, porque en el próximo episodio la mentira deja de ser un juego y se convierte en una sentencia de muerte. Cambiamos los hoteles de lujo y los cheques falsos por la humedad asfixiante de la selva de Guyana. Dejamos a un líder que solo quería tu dinero para conocer a un líder que quería tu alma y tu vida. 900 seguidores. Un paraíso socialista que se convirtió en una prisión sin muros, y un barril de metal lleno de bebida con sabor a uva y cianuro. La mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses antes del 11S. En el próximo programa abrimos las puertas del Templo del Pueblo, la masacre de Johnstown. Os esperamos.